la humanidad de buena voluntad y que van a creer en Él. Él, el Hijo de Dios, voluntariamente va a entregar su vida en aras de la cruz para podernos rescatar, para podernos salvar, para quitarnos de las garras del demonio y en liberación llevarnos a las manos de su Padre. Encontramos a los discípulos, a quienes eligió Jesús, a quien tanto amó, a quien se le dedicó en la formación, porque después nos va a hacer sus primeros sacerdotes para que prolonguen ese misterio pascual a través sobre todo de la Eucaristía, para que sigan su misión, para que prolonguen su obra, para que hagan una presencia real de Él en medio de la comunidad, y a quienes les va a dar la autoridad. Cuando resucitado les va a decir: reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen, se arrepientan de sus pecados, les quedarán perdonados. A quienes lo confiesen, les quedarán perdonados. A quienes los retengan, seguirán en su pecado. Encontramos igualmente a los que se llaman en el pueblo judío, pudiéramos decirlo como el senado religioso, donde quienes van a ser los que van a seguir todo el proceso de Jesús, le van a buscar la manera de encontrarlo culpable para poderlo sentenciar a muerte y muerte de cruz. Pero a pesar de no poderlo lograr, Pilato se lava las manos porque no ve culpa en él, pero por decisión del pueblo lo va a sentenciar a muerte como un vil esclavo. Son ellos los que van a representar entonces a los judíos de ese entonces que les toca sentenciar a Jesús. Pero encontramos igualmente estos ramos de olivo, son signo de victoria, la victoria de Jesucristo sobre el demonio, el mal y todo lo que aflige al hombre. Es signo de victoria, no de una victoria simplemente temporal, sino de la victoria de Jesucristo que se levanta entre los muertos e instaura definitivamente el reino de Dios. Es símbolo de estos ramos entonces de ese gesto, de ese acontecimiento, el Padre que definitivamente levanta a Jesús del sepulcro y lo vuelve a la vida, para volver a la vida a todos los que yacíamos en la muerte por el pecado. Encontramos, y aquí estamos todos nosotros como asamblea, como pueblo de Dios. Pensemos, hermanos, y démosle gracias al Señor en que ustedes estén aquí. Ustedes están aquí no por curiosidad, ustedes están aquí no por un simple cumplimiento religioso, ustedes están aquí no porque hables bien al párroco, ustedes están aquí porque son hombres y mujeres de fe. Por eso están aquí, porque creen en Jesucristo, porque quieren correr la misma suerte del Señor, porque quieren hoy enarbolar más que unas ramas de olivo, sus corazones creyentes, sus buenas voluntades para obedecer los designios de Dios, para imitar a Jesucristo, para con Él subir a Jerusalén. ¿A qué? No solamente a gritarle: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya, en gloria a Dios. Más que eso, es para ustedes igualmente ofrecerse en la cruz, vidas a Dios, vivir conforme a la voluntad del Señor. Ese es el sentido entonces de esta invitación que les hacemos para este recorrido. Hoy estas calles se convierten en las calles de Jerusalén. Hoy te volvemos a actualizar el mismo misterio de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Dios quiera que podamos vivir esta Pascua no tanto como espectadores,
cuanto como partícipes de la misión misma de Jesús, de irnos identificando, irnos configurando, ir asumiendo su pasión en nuestra personal pasión, en la pasión de cada familia, en la pasión de la parroquia, para poder entonces hacer de la pasión el camino de liberación, el camino de la paz, el camino del cielo, el camino de nuestra comunión última y definitiva con Dios, que es Trinidad Santa, el Padre regalándonos a su Hijo en esa efusión perenne e ininterrumpida del Espíritu Santo. Así que los invito para que vivamos esta Pascua en fe, creámosle a Jesús. Él no nos defrauda, Él no nos engaña, Él nos ofrece esta oportunidad de salvación. Acojámosla. Qué lindo es ver los niños. Es una manera pedagógica de irles enseñando los caminos del Señor, el conocimiento de Dios. Cuánta alegría escuchar el niño hace poco que ya viene del monte del Señor. ¿De dónde viene? Del monte, de orar, del encuentro íntimo con el Padre, a subirse al burro que ha elegido, como un signo que también la naturaleza, con el burrito, con las palmas, con las calles, se asocia a este misterio de redención y de salvación. Qué bueno que dentro de 8 días podamos tener ese gozo en el corazón de haber permitido que el Cristo resucitado y vivo nos resucite y nos tenga vivos para Dios. Vamos a dar inicio entonces a esta procesión, primero con este rito de bendición de los ramos, que como les digo son signo de la victoria de Cristo, pasando son signo de la victoria última de Jesús para toda la humanidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y de caridad. Hoy, cerca ya de la noche santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar, en unión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezamos con la solemne entrada del Señor a Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos, para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte de su resurrección. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos, concédenos por Él entrar en la Jerusalén del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al monte de los Olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una burra atada con su borrico, desátenla y traigan. Si alguien les dice algo, contéstele que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un burro, en la cría de animal de carga. Fueron los discípulos e hicieron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino.
Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a disponer para iniciar la procesión. Y vamos todos cantando y alabando al Señor. Podemos iniciar. Apoyados en la palabra de Dios, los invitamos a todos para que con mucha alegría, con entusiasmo, también nos unamos a esta celebración, a esta procesión hacia el templo, donde acompañamos a Jesús en esa entrada en Jerusalén. Con esa alegría que nos caracteriza también como hijos de Dios, vamos a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo con nuestras palabras, con nuestro canto, con nuestro corazón. Y los invitamos entonces a todos para que nos unamos cantando. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré, reina Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.
Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras calientes. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salvajes. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confía en el Señor, pues que lo salve. Y de verdad no ama que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me acercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Prepárense mis vestiduras, y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fiel es el Señor, alabe yo. Glorifícalo dignamente, canto, que no desquite Israel. Dios mío, Abandonado. Ahí vienen las peladitas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se consagró a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo
Al terminar Jesús su gestación en el vientre santo de la Virgen María, exclama Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Pablo el que en la carta a los Gálatas expresa este acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, diciendo: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que se hallaban bajo el yugo de la ley y darnos la fuerza para exclamar: Abba, Padre Dios. Le ponen por nombre Jesús, que significa Dios salva a su pueblo. Y a los 40 días, María presenta a su niño al templo para consagrarlo al Padre. Y entonces ya no ofrece 2 pichones de tórtola como rescate del pueblo, cuanto el cuerpecito de su niño, que es el Mesías, que es el Salvador, que es el esperado por todos los tiempos. Y cuando entrega al niño al anciano Simeón, sacerdote de turno, éste va a exclamar: este niño será bandera de contradicción, levantada para muchos y caída para otros. Desde ese momento, Jesús comienza a ser signo de contradicción. Allí comienza a cumplirse el oráculo del profeta cuando dice: tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, porque los hombres juzgan por las apariencias, mas Dios penetra y escruta lo íntimo del corazón. Cuando Jesús, después de sus 30 años en los que crecía en edad, en dignidad y en sabiduría, va a presentar después de su bautismo en el Jordán por parte de Juan el programa de su vida ministerial. El Espíritu del Señor sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado para curar a los enfermos, para resucitar a los muertos, para liberar a los endemoniados, para predicar el año de gracia del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura. En ese momento Jesús comienza su calvario. Jesús comienza a sufrir el cumplimiento de la voluntad del Padre. Pero como lo escuchamos en la primera lectura, Él sabía que su Padre lo sostenía. Él sabía que no sería un frustrado más de la historia. Él sabía que por el camino de la pasión y de la cruz iba a tener la victoria para sí mismo y la victoria para que en el transcurso de la historia íbamos a creer en Él. Y entonces es el autor de la carta a los Hebreos el que nos dice estas palabras que dan el sentido profundo de la pasión del Señor. Ofrendas, holocaustos, primicias, sacrificios, no te agradan, oh Padre, mas heme aquí que me has dado un cuerpo, y aquí estoy para hacer tu santísima voluntad. En otro momento exclama Jesús: este es mi alimento, hacer la voluntad del Padre. Jesús tiene claro que no se pertenece a sí mismo, que no le pertenece a la Virgen y a José, que le pertenece al Padre. Sabe que es pertenencia exclusiva del Padre. Sabe que su Padre lo es todo para él. Sabe que al ser el enviado del Padre
va a rescatar a la humanidad perdida en el pecado, va a abrir las puertas del paraíso, va a hacer que el hombre vuelva a Dios y viva su primigenia vocación de comunión con Dios, donde está la felicidad de su vida, donde está el sentido de su existencia, donde está el fin último de su razón de ser y de vivir a lo largo de la historia personal. Allí, como que un grito clama y el eco sigue sonando, ¿cuál es? Aquellas misteriosas palabras de Jesús, el buen pastor: nadie me quita la vida, es que yo tengo poder para darla y poder para entregarla. En el relato de la pasión, en la versión de Mateo que acabamos de escuchar, se nos repetía con alguna frecuencia: Jesús va voluntariamente a su pasión. Jesús entrega voluntariamente su vida. Jesús, en el proyecto del Padre y en su método de salvar a la humanidad mediante su pasión, su muerte y su resurrección, ya tiene muy claro, y por eso ya había alentado a sus discípulos y hoy a nosotros: no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas no el alma. Temamos a los que nos arrebatan la fe. Temamos a los que matan ese germen y esa semilla divina que hay en nuestro corazón. Temamos a los que nos extravían del camino que lleva a la salvación. Temamos a los que idolatrizan las criaturas y excluyen y marginan a Dios. Temamos a los soberbios que creen que se bastan a sí mismos y que pueden construir su reino al margen de Dios o haciéndose fugitivos de Dios, y que es el signo de esta sociedad posmoderna, autosuficiente y orgullosa, que cree que se basta a sí mismo y que se ha atrevido a quitarle la autonomía moral a Dios para ella, esta sociedad, poderse poner sus normas a su manera. Es el misterio que contemplamos en la pasión, un mundo que se divide: aquellos que creen en Jesús y aquellos que lo rechazan, aquellos que van abriendo el corazón, aquellos que lo van cerrando, aquellos que ven en Jesús no meramente al hombre en todo el sentido de la palabra hombre, menos en el pecado, sino que van viendo en él un hombre, gran hombre, superhombre, pero no más que eso. No intuyen el que es el Hijo de Dios, no intuyen que es el Salvador, no perciben que es el enviado del Padre, y por eso prefieren seguir bajo el legalismo alienante y esclavizante de la ley judía, hecha prescripciones humanas, porque han arrebatado el espíritu de la ley, que es el que viene Jesús a recuperar cuando nos va a decir que no viene a abolir la ley, sino a darle su plenitud, a darle sentido, a darle significado, a hacer que sea una ley de dignificación, de humanización e incluso de edificación, hacer que sea una ley que redime a la humanidad, porque ya no es la ley veterotestamentaria de Moisés, cuanto la ley nueva, una persona, Jesucristo, el Mesías y el Señor, Jesucristo, el regalo de Dios para la humanidad, Jesucristo, la solución, Jesucristo, el único capaz de volver la creación desordenada, afectada e infectada por el pecado, al proyecto original de una creación en armonía, en espacio donde Dios peregrina con el hombre, donde sentimos el hálito divino
que nos impulsa a que trascendamos para internarnos y sumergirnos en el misterio salvífico de Dios, y para que desde ya comencemos a vivir la Pascua, Pascua de liberación, paso de vida nueva. En esa pasión, entonces, estamos ya contemplando su sentido profundo y original, la voluntad de Jesús para entregar su vida. Allí se cumple esas bellas palabras de Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, entregó a su Hijo único, captémoslo bien, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Son las mismas palabras que ustedes pueden leer al frente de este presbiterio, que es la expresión de Pablo, que se ha convertido y que de gentil ha pasado a ser apóstol, y por eso, sintiéndose amado por Jesús, había exclamado antes: todo lo estimo estiércol frente al sublime conocimiento de Jesucristo y este crucificado. Todo es basura, todo es estiércol, si no está orientado hacia el reino, si no es Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Frente a Él todo se relativiza, frente a Él todo lo que es caduco contiene consistencia en la unción del Espíritu y se hace instrumento de salvación. De lo contrario, todo es estiércol, todo es basura, sin ese sublime conocimiento que vamos teniendo de Jesucristo, y si no vamos haciendo nuestra opción fundamental por Él. Y por eso exclama Pablo: y tanto me amó que se entregó por mí. Centren sus ojos en ese versículo de Gálatas 2:20. Tanto me amó que se entregó por mí. Por mí Jesucristo se encarnó. Por mí Jesucristo se entregó en la cruz. Por mí Jesucristo murió. Si en todo el mundo existiera yo, y no más que yo y solamente yo, si en todo el mundo existieras tú y no más que tú, por ti, solo por ti, Jesucristo se hubiera encarnado y Jesucristo hubiera muerto en la cruz y hubiera bajado al Hades, al lugar de los muertos, para resucitarte a ti y a ti llevarte a la comunión del Padre. En el proyecto de Jesucristo no somos número, no somos código de un computador, no somos anónimos. Cristo nos ama. Cristo ama a cada persona como persona única, como persona irrepetible, como persona objeto de su salvación. ¿Cómo pagaremos al Señor tan extremo y supremo amor que piense en mí y en ti, y que por eso sufre el martirio de la cruz, la burla de los soldados, el ser descuartizado su cuerpo, hasta hacer que se cumpla lo que dice el profeta, que ya no tiene aspecto, parece un vil gusano? Esa es la realidad de la pasión. Cristo, que asume la pasión y la muerte, la resurrección y la exaltación, junto con el envío del Espíritu y el establecimiento de la Iglesia, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En esa pasión que acabamos de escuchar, encontramos varios episodios que se van dando a lo largo de esta semana y que son los que nos van dando la pauta para poder entender este misterio grande de la pasión del Señor. Comienza el evangelista Mateo haciéndose una pregunta: ¿cuánto me dan
si les entrego a Jesús, Jesús va a decir dónde quiere que les preparen la Pascua. Jesús va igualmente a decir, uno de ustedes me va a entregar. Jesús va a instituir la Eucaristía con la que se va a identificar, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Instituye así el sacerdocio ministerial para que prolongue y para que actúe el misterio único de la cruz de una manera cruenta y en la Eucaristía de manera incruenta, pero el mismo sacrificio, el sacrificio redentor y salvífico de la cruz. Jesús expresa sus sentimientos y dice que siente tristeza, que siente angustia, más que por su entrega, que de por sí ya es dolorosa, por ver la indiferencia de tanta gente. Hoy es mayor la tristeza y la angustia de Jesús. Piensen, hermanos y hermanas, de todos los que decimos ser católicos, 1.200 millones, ¿cuántos realmente viven con autenticidad su fe? ¿Cuántos celebran su fe? ¿Cuántos están realmente queriendo vivir esta Pascua, entregados a las ceremonias que actualizan el misterio y vierten la salvación? ¿Cuántas agencias de viajes se llenan de dinero porque suspenden trabajos y estudios para irse a la playa, para irse de paseo? ¡Qué pocos son los que aceptan a Jesús! Felicitaciones y gracias, porque ustedes son como ese pueblo santo, como el resto de Israel, los pocos que viven la Pascua. Pero al lado está la gran multitud que sigue gritando, crucifínquelo, que están diciendo, no me importa Jesús, no me importa Dios, no me importa la moral, no me importa la religión. Eso es opio del pueblo, eso es proyección de mentes enfermizas, eso no va con nuestro siglo, eso no obedece a las categorías de nuestra época. Allí está el altísimo porcentaje, incluso de siendo católicos, católicos de una fe de mero barniz, católicos que hacen de la fe un mero sentimiento o que hacen de la fe una simple conveniencia personal. Hoy Jesús siente tristeza, hoy Jesús siente angustia, repito, no tanto porque va a entregar su vida, cuanto por ver la soledad del Calvario, por ver a una multitud incrédula e indiferente. Por eso, a nombre del querido párroco, los invitamos y los convocamos para que vivan esta Pascua, para que la vivan en fe, para que sea espacio de orar en familia, para que sea el momento de mirarse a los ojos y de perdonarse de corazón con el perdón que grita Cristo en la cruz, para que sea el momento de revisar sus proyectos de vida, los proyectos de sus hogares, para que sea el momento de abrazar la bandera de la fe y entonces ser de los que nos salvamos y no de los que rechazamos a Dios. Que Dios vuelva a acontecer en nuestras vidas, que Dios vuelva a ser amado por encima de todas las cosas, que Dios actúe con libertad en los corazones nobles que permiten que Él actúe y salve el corazón del hombre y de la mujer. Que ya no enarbolemos unas ramas caducas, que enarbolemos nuestros corazones, que hagamos de nuestros corazones como unos tapices por donde pase Jesús salvándonos. Que hoy, al levantar nuestras manos en alto
y al gritar nuestro aleluya, bendito el que viene en nombre del Señor, sea más bien el grito de nuestro deseo de Dios, nuestra hambre de Dios, el deseo de alcanzar la salvación, el hambre infinito, que podamos en esta Pascua permitir que Jesucristo nos redima y nos salve, permitir que Jesucristo pase por cada uno de nuestros corazones, permitir que Jesucristo sea de veras el Señor de nuestras vidas. Hoy, Domingo de Ramos, la invitación es a que subamos con Jesús a Jerusalén, a que subamos con Jesús al madero de la cruz, no ya como ignominia, como castigo, sino como esa cruz bendita, grávida de salvación del hombre nuevo. Subamos con Jesús a la cruz, dejemos crucificar nuestras pasiones desordenadas, nuestros apetitos desordenados, nuestras ambiciones carnales, nuestra vida empecatada. Subamos con Jesucristo a la cruz y padezcamos y suframos con Él, para que con Él podamos resucitar y con Él podamos ser gloriosos del reino. Hermanos y hermanas, no es una semana cualesquiera, es la actualización aquí en la parroquia de nuestra Sagrada Familia, donde Cristo de nuevo muere, Cristo de nuevo resucita, Cristo está vivo, Cristo camina con el pueblo en gritos de liberación y en signos concretos de redención y de amor. Tanto me amó que se entregó por mí. Que esta frase, que este versículo sea el que nos anime en esta semana, para no tenerle miedo a Dios, para no tener temores, y sí para gozar desde dentro cuánto me ha amado Dios. Recordemos, y así termino, aquellas palabras de Pedro, que son igualmente conmovedoras. Recuerda que no habéis sido comprado con oro, con plata, con bienes efímeros, sino que sois el precio de la sangre del Cordero, elegido de antemano por Dios. Hemos costado la vida de Jesús. Seguiremos siendo necios e insensatos sin darnos cuenta de este regalo maravilloso de ser rescatados y salvados por Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Seguiremos en las mismas, seguiremos con una fe débil e incoherente, o será que hoy sí vamos a recibir el mensaje del Señor con que inaugura su ministerio. Crean y conviértanse, porque el reino de Dios cerca está de ustedes. Que la Virgen María, la Madre de Dios, la pequeña, la humilde, la dócil al Espíritu, la llena de Dios, interceda y ruegue por esta parroquia para que haya conversiones y para que la próxima Pascua, haciéndonos nosotros testigos y apóstoles de los hermanos que no creen y no practican, podamos ir llenando todos estos alrededores del templo. Que no sea un puñito, que sea el pueblo todo que alabe, bendiga y adore a Dios. Que sea el pueblo todo el que acoja la salvación. Que sea el pueblo todo el que se acoja a Jesús, signo de contradicción, para ser levantados y no para ser rechazados. Que así sea.